iglesia, Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos y adoremos juntos como nunca antes. 1, 2, 3, 4. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 y gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy, el Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Hola, qué rico que puedas acompañarnos el día de hoy desde tu casa. Hoy Iglesia en Casa, y te damos una bienvenida. Desde acá te mandamos un saludo y un abrazo gigante. Nuestra iglesia se une con todos ustedes y te invitamos a que seas parte hoy de nuestro servicio. Sabemos que estás con tu familia o tal vez con amigos, así que queremos que compartas con ellos. Dales un abrazo gigante, dales un saludo inmenso, díganle que están hermosos este nuevo día. Y te invitamos a que le des like a nuestra prédica, a que la compartas para que este mensaje no solamente sea de bendición para ti, sino para muchas personas más. Si haces parte de acá en Katy, en Houston, te invitamos a que cuando estemos juntos en nuestra iglesia nos puedas visitar y nos puedas acompañar. Te amamos, te bendecimos y quédate con nosotros porque hoy Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Hola, qué bueno que estén ahí. Estamos haciendo Iglesia en Casa y yo también. Y traigo un mensaje corto pero muy importante. Y es que con todo esto que está sucediendo, como iglesia estamos generando mucho contenido en las redes sociales. Especialmente la semana pasada empezamos a hacer unos devocionales diarios que están siendo de mucha bendición porque son mensajes cortos pero llenos de fe, de esperanza, de paz, de amor, y que sabemos que le van a servir mucho a usted, pero también a muchas personas que usted conoce. Y la forma de ver esos devocionales es pues siguiéndonos por medio de las redes sociales. Entonces yo quiero pedirle, si no está viendo el servicio por medio del celular, que agarre su celular, abra la red social que usted más usa, sea Facebook o Instagram, y nos busque en redes sociales. En Instagram nos consigue como Comunidad de Gracia Katy, en Facebook también Comunidad de Gracia Katy. Usted entra, nos da follow y entonces ahí estamos conectados. Bueno, y adicionalmente también traigo una noticia que nos tiene súper felices, y es que creamos nuestro canal de YouTube. Y por medio de ese canal vamos a poder estar también más conectados, vamos a poner más información allí, prédicas y todos esos devocionales diarios. De esa manera usted los va a poder guardar, los va a poder dar
los va a poder enviar a personas que conocen. Así que también nos encuentra en YouTube como Comunidad de Gracia Katie, pero igual también en Facebook les vamos a dejar el link para que usted le dé clic y nos siga enseguida. Entonces los invitamos a que nos dé likes, nos comente y nos mantengamos conectados en las redes sociales. Y bueno, sigan disfrutando del servicio y nos vemos por las redes. ¡Chao! Bueno, buenas tardes. Dios los bendiga este día, Iglesia en Casa. Es una gran bendición poderlos saludar, que todos puedan estar en este tiempo. Para nosotros es un gran privilegio y especialmente que nos puedan escuchar. Así es, Dios los bendiga, qué bueno estar otra vez con ustedes, gracias por participar en ese tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Daniel, es un privilegio tenerte con nosotros, gracias por guiarnos y meternos en este tiempo con Dios, y a ustedes, gracias por estar en Iglesia, en Casa una vez más. El jueves fue muy lindo la acogida que tuvimos, gracias por haberse conectado y por regalarnos hoy una vez más la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Sí, creo que gracias a cada uno de ustedes, pues todos los videos y el mensaje se ha podido compartir de manera pues maravillosa, y les agradecemos mucho por esa tarea que han hecho. Yo sé que a veces somos insistentes, pero es una de las formas en este tiempo de poder compartir la palabra, y de hecho tenemos testimonios de muchas personas de nuestra congregación que han compartido el mensaje a través del Facebook, hacen un watch party con sus familias en Colombia, en países de Centroamérica, y nos cuentan, nos escriben de que hay personas de sus familias que están escuchando este mensaje y que ha sido de mucha bendición para ellos. Así es que hoy, todos los que están conectados a través de las redes, qué bendición que nos puedan escuchar, que nos puedan llegar que nos puedan dejar llegar a sus casas. Y hoy estamos acá desde nuestra casa, diciéndole o pidiéndole a Dios que pueda hacer un buen tiempo para usted y para su familia. Así es, definitivamente Dios todo lo pone con un propósito y como un plan, y el hecho de tener el acceso a los medios de comunicación es una gran alegría, una gran bendición. Así que gracias a todos los que nos ven en distintas partes, a nuestros amigos, tenemos unos amigos en Canadá que nos han escrito, hay gente en Colombia, nuestra linda Colombia, en México, amigos de muchas partes. Centroamérica, Honduras, Salvador, Nicaragua, es una gran bendición, aún en Perú, en Ecuador, sí. Nos escribían de que nos estaban viendo Chile, por familiares que estaban acá y les compartieron. Así es que bienvenidos, Dios los bendiga a todos los que ahorita están conectados. Qué bendición de que hoy puedan estar con nosotros. Y hoy tenemos una palabra. Mi esposa y yo hablábamos estos días de todo este tiempo que está ocurriendo y bueno, que lo pueden confundir a uno. Y mi esposa me hablaba acerca de a quién escuchar, qué palabra tomar para poder compartir a la gente. Y pues yo le decía a mi esposa, lo mejor es escuchemos a Dios, vayamos y preguntémosle a Dios a través de su palabra que nos dice todo esto. Y hoy queremos hablarles, y esta palabra la hemos llamado la voz de Dios, la voz de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. El libro de Proverbios es tal vez un libro de mucha sabiduría, pero su escritor está hablando de algo que Dios nos está dando la sugerencia, y está hablando acerca de que aquel que oye a Dios o escucha a Dios, van a ocurrir tres cosas en su vida. Dice que habitará confiadamente, vivirá tranquilo y vivirá sin temor al mal. Y hoy yo me pregunto y meditaba, ¿qué necesitamos nosotros en este tiempo? Que tal vez las redes, los medios de comunicación, todo lo podrían alterar a uno, y lo que más necesitamos es escuchar la voz de Dios, porque si escuchamos la voz de Dios van a ocurrir estas tres cosas, y que tanto lo necesitamos en este tiempo. Vamos a poder estar confiadamente, vamos a vivir tranquilos y vamos a vivir sin temor del mal. Y pensamos de que en este tiempo necesitamos mucho estas tres cosas. ¿Cómo ocurrirán en nuestra vida? Es escuchando a Dios. Así es, tenemos que saber a quién escuchar. Hace un ratico estábamos comentando con mi esposo de a quién escucha, por ejemplo, la tripulación de un avión. Ajá. Al capitán, ¿cierto? O la tripulación de un barco, o en un equipo de fútbol, ¿a quién hay que escuchar?
¿A quién hay que escuchar? Al director director técnico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los papás de los muchachos van a gritar, no sé qué, o el otro, cada uno va enojado, cada uno va a decir algo, tiene algo que decir o que aportar, pero hay un líder y hay alguien a quien escuchar. Y eso es lo que nos debería a nosotros motivar hoy, saber qué estamos escuchando, porque no solamente son las voces externas, pero son también las voces que hay en nuestro interior, esas voces que nos hablan en referencia a nuestras experiencias de vida, que nos hablan por otros sucesos que ya hemos tenido y pensamos si en el pasado ocurrió, ahora va a ser peor, o tantas cosas que pueden venir a nosotros, y muchas de ellas están ahí, son voces que tenemos que callar y silenciar por un momento. Entonces usted se preguntará, pero entonces, ¿cómo escucho yo la voz de Dios? Y justamente de eso es que queremos hablar. Sí, y creo que Proverbios nos habla acerca de la necesidad de escuchar a Dios, pero en una situación tan adversa como la que se está viendo en estos tiempos en el mundo entero, uno tendería a escuchar otras voces, y hay otras voces que uno puede escuchar, pero la pregunta y lo primero que queremos hablar es, ¿a quién estás escuchando tú? Porque hay diferentes voces, y lo que dice mi esposa, necesitamos callar alguna de esas voces, porque si no vamos a entrar en un pánico colectivo, en una crisis nerviosa, y vamos a terminar tomando malas decisiones. Y bueno, los medios de comunicación y ahorita el internet y todas las redes son una gran bendición, pero a veces también no nos ayudan mucho en lo que escuchamos. Entonces uno puede escuchar a tres tipos de personas, o a tres voces en nuestras vidas. Lo primero, puede escuchar la voz de los hombres, y la voz de los hombres nos puede confundir, que es lo que está ocurriendo hoy. Hoy está ocurriendo de que muchos tienen una palabra o tienen algo que decir, y claro, a veces es algo muy bueno y es algo correcto, no lo podemos juzgar, pero otros pueden estar hablando con muy buenas intenciones algo que no viene al caso. Y lo hablábamos en estos días, a unos, cuídese, porque en las redes alguien puede solamente tomar la Biblia, tomar una parte, una historia, un versículo del Antiguo Testamento, y después hacer una exégesis, una interpretación o una aplicación, sugerir una aplicación, y existe la posibilidad de que no sea la mejor. Pero ¿por qué? Porque no se siguen unas reglas hermenéuticas, que es la forma de interpretar correctamente la Biblia. ¿Para qué? Para no entrar en una alarma o en una crisis de algo que la Biblia no nos está diciendo. Y es necesario que nosotros podamos interpretar bien lo que estamos escuchando, pero hay hombres que nos pueden hablar, o la voz de hombres, pero nos pueden confundir. Así es. Por ejemplo, en medio de toda esta crisis que ha surgido, pues gente con buena intención era como, ay, no hay mercado, no hay arroz, no hay no sé qué, no hay papel higiénico, y todo el mundo se enloquecía y todo el mundo corría, y sí hay, solo es que nos tocaba ser pacientes y ir de a poquitos y no exagerar como llenándonos solo nosotros sin pensar que otra gente también lo necesita. A mí me pasó algo muy bonito, y es que una noche fui por agua y obvio no había. Entonces cuando ya íbamos a pagar en la caja, mi hijo le preguntó a una señora que sí llevaba como un paquete grande, y la señora volteó así como, es el último, y siguió. Pero en la misma fila había otra señora que tenía 2 garrafones y llevaba a sus niños, o sea, ni siquiera era el paquete así de muchas botellas, sino de esos de garrafa. Entonces apenas ve a mi hijo, voltea y le dice, mire, aquí tengo, y empieza a buscar, y le pasa a uno, y le dijo, no, o sea, en mi casa tenemos, solo era por prevención que queríamos comprar. Además la señora se veía que era para los teteritos de sus hijos, pero me pareció tan bonito, porque es como la voz que estamos escuchando. La señora de adelante escuchó la voz que dice, se va a acabar, estamos en caos, no hay nada, pero la que está en la fila, en la parte de atrás, dice, yo escuché la voz que me dice que hay que compartir, que yo tengo 2, pues yo voy a dar una. Entonces, ¿qué voz estoy escuchando yo en medio de este tiempo? Y puede ser una voz con buena intención. A Jesús le ocurrió en Mateo capítulo 16, versículo 22, la historia de Jesús es bien particular, y está con Pedro, y dice, entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle, o a hablarle, o a decirle a Jesús, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos todo lo que le iba a ocurrir, que era necesario que iba a padecer, que era necesario todo lo que iba a ser entregado, encarcelado, todo lo demás. Pero Pedro tenía una buena intención. Pedro no quería ver a Jesús sufriendo, y Pedro va con Jesús y le dice, Señor, por favor, que nada de esto, por favor, te pase, cuídate, no vayamos allá, no hagamos esto.
pero el Señor viene y le dice, y muchos hemos escuchado esa expresión, apártate de mí, Satanás. Pedro, no sabes quién es el que te está colocando a hablar. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pedro estaba hablando con buena intención, pero que no era Pedro, y aparte de eso su voz lo podría confundir y apartar del propósito que él tenía. Así es, y es que muchas veces gente se deja usar por el enemigo. O sea, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero ante cualquier situación hay gente que viene y habla pánico. Y me dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Es como los que son bien extremistas, y mi esposo y yo teníamos a alguien de que me golpeé el dedo, uy, de eso se va a morir. Alguien de mi familia se golpeó el dedo, le pasó esto y a los días se murió. Le cortaron el dedo, la mano y... Entonces, a veces las personas tienen una muy buena intención, claro, nos quieren ayudar, pero el problema es que esa voz nos puede confundir, y es lo que está ocurriendo en este tiempo. Así es, y aún nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que elegir si somos la voz de Dios o somos la voz del enemigo, porque a veces nos dejamos usar para decir cosas que no son correctas, cosas que pueden dañar o herir. En esta época donde estamos juntos más de lo normal, pasamos más tiempo cerca el uno del otro, podemos hasta a veces enojarnos y decir cosas que no tenemos que decir. Yo les confieso, a mí me ha ocurrido, y me imagino que a ustedes también. Uno enojado dice cosas que no siente, y eso no está correcto, porque estamos siendo una voz, y tal vez va a sonar duro para usted, pero podemos ser la voz del enemigo, nos podemos dejar usar. Sí, claro, y ocurre. Y aún el mismo ejemplo de Pedro está ahí presente. Pero a veces los hombres o la voz de las personas nos puede confundir, y algunos tienen buenas intenciones, pero otros tienen malas intenciones. Hay personas que te pueden estar hablando, pero es para que entres en pánico, para confundirte, para dañarte. A veces por envidia te están diciendo no vayas, no hagas, no agarres o no tomes esto. Pero es la voz de quien estamos escuchando, y la primera voz que uno puede escuchar es la voz de los hombres, pero a veces la voz de los hombres puede confundir. También podemos escuchar dentro de qué voz estamos escuchando, la voz del diablo, y la voz del diablo destruye. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a decir nada bueno. Él es mentiroso y padre de mentiras. Sí, no tiene nada bueno que decir. Mentiroso. Y lo que mi esposa dice, lo dice en Juan capítulo 8, 44. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él no puede decir verdad. Mira lo que dice esta última parte del versículo de Juan. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si nosotros escuchamos al diablo, y especialmente en todo este tiempo que quiere traer confusión, él nunca nos va a decir nada que tenga que ver con la verdad. O sea, va a hablar en mentira, va a hablar confusión, va a hablar cosas incorrectas. Y lo que mi esposa dice es cierto, a veces aún a través de alguien con buenas o malas intenciones nos puede hablar y dañar. Y nosotros mismos también, porque la guerra más fuerte que nosotros tenemos está aquí en la mente, con lo que nosotros pensábamos, con lo que vamos dejando que se quede ahí. Nosotros hemos escuchado ya de todos los profesores, de todas las autoridades, que no estamos en vacaciones, o sea, no es un tiempo para estar acostados todo el día o pegados de las series o de las novelas o de lo que sea, hasta de las noticias o de las redes. No, es tiempo para que nosotros nos calmemos y podamos escuchar la voz de Dios, nos ocupemos en lo que tenemos que ocuparnos. Yo a mis hijos les decía, o sea, hay que estudiar, siga un horario, a la misma hora que usted entraba, a esa misma hora nos vamos a levantar y a tratar de tener disciplina. Ellos quieren la hora del recreo más larguita, a veces se quieren que ya se quede el resto del día en recreo, pero a lo que voy es, cuando dejamos la mente desocupada, o estamos produciendo cosas buenas o estamos produciendo cosas malas, punto. O estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz del enemigo a través de las personas o a través de nosotros mismos, que nos dejamos llenar de cosas que no están correctas. Porque un hombre resulta mirando pornografía o resulta escribiéndole a otra persona que no es su esposa, o porque mujeres le escriben a otro tipo que no es el esposo, o los jóvenes comienzan a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque han dejado que su mente se llene de esos pensamientos, se han dejado alimentar
alimentar ahora hay mucha pornografía auditiva, que están las canciones, que están las películas, que están tantas cosas, y eso se vuelven voces internas. Y aquí es donde nosotros no podemos escuchar esa voz, sino permitir que sea la voz de Dios la que nos hable. Sí, y en todo este caos uno escoge a quién escuchar. Los hombres te van a confundir a través de lo que está ocurriendo, los tiempos finales, y van a hacer una alarma a veces innecesaria. El enemigo también va a aprovechar todo este tiempo para entrar en un pánico al mundo entero, que es lo que en muchos lugares está haciendo a través de la falta de alimento y todo lo demás. Pero nosotros también tenemos una oportunidad de escuchar a Dios, y ese es el mensaje de hoy. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios, si la del hombre confunde, si la de Satanás es mentiras, la voz de Dios da vida. Y esa vida sobre nosotros va a traer algo positivo. Por eso hay muchas personas que posiblemente en el pasado, o aún pasado cercano, tal vez semanas atrás, les gustaba escuchar a un pastor, entrar a una iglesia o algo. Pero créame, a muchos de ustedes el Señor les ha hablado por muchas maneras de tiempo atrás. Y lo escuchamos porque algunos dicen, mire, nunca me falta en mi trabajo alguien que va a la iglesia, de mi casa alguien va a la iglesia, me monto al bus y al transporte público y alguien va a la iglesia, voy al mercado y alguien que va a la iglesia me habla, y es Dios hablándote. Dios te está hablando de que es necesario que le busques, que te acerques a Él. Y posiblemente tu corazón endurecido porque viste que alguien hizo algo malo, que alguien habló algo incorrecto, un mal ejemplo, y tienes toda la razón. Pero hoy lo que queremos decirte es, está bien, no escuches una iglesia, una religión, escucha a Dios. Y la palabra aún habla acerca de eso en Juan capítulo 8, versículo 31, porque nosotros debemos escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios, o Dios lo que habla da vida. Y en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que han escuchado de Él, en lo que Él les ha dicho. El Señor dice, si ustedes permanecen en eso que yo he dicho y en eso que yo he hablado, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa verdad los hará libres. Y eso es lo que en este tiempo nosotros necesitamos saber. Así es, mientras que nosotros callamos, mientras que nosotros tenemos cosas ocultas, estamos siendo atados y esclavos de esas mentiras. Por eso Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los traerá libertad. El conocer la verdad, el sacar a la luz lo que está oculto, trae libertad. Y este es un tiempo de escuchar la voz de Dios, de escuchar la verdad, de confesar, de sacar lo que está ahí. Porque mientras que nosotros callamos y dejamos esas cosas ahí guardaditas, nos estamos haciendo daño. Pero la verdad de Dios libera las mentes, libera los corazones. Porque cuando escuchas la verdad de la palabra de Dios, entonces ya no estás corriendo tras la mentira de este mundo. Mentiras que te dicen que no lo vas a lograr, mentiras que te dicen que eres insuficiente. Hay gente que es esclava de sus propias mentiras, está encarcelada, porque libertad es lo opuesto a estar amarrado, a estar atado. ¿Y cómo estamos atados? Estamos atados a nuestros pensamientos de derrota, a nuestros pensamientos de crítica, a ese pensamiento porque alguien nos etiquetó en el pasado, nos dijo eres esto, eres aquello, y nos quedamos atados. Sí. Hay gente que está libre, camina por las calles, pero sí es como si estuvieran en una cárcel, atados. Porque están atados a la mentira. Y hoy lo que queremos colocar frente a ti es, ¿a quién estás escuchando en toda esta situación? Porque toda esta situación de caos, o tú entras en una paz acerca de lo que escuchas y conoces de Dios, o tú vas detrás de todo ese caos y entonces entras en un pánico, en una crisis nerviosa, y eso pues o te puedes enfermar, porque eso puede traer una enfermedad, o entras en una crisis nerviosa que es peor, a nadie se lo deseamos. Eso es cierto, yo ya vi un montón de gente sin uña, sí, o llena de cueritos por acá, o usted los ve sentados y es como el piecito, porque estamos en ansiedad por lo que estamos escuchando. Sí. Pero hay que cuidarnos, entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Si tú escuchas la voz de los hombres, esa voz te puede confundir. Claro, Dios puede hablar a través de los hombres, pero es muy diferente lo que hoy estamos haciendo referencia, porque hay algunos que lo que están haciendo es confundir a la gente. Entonces tú puedes escuchar a la voz de la gente, de los hombres, y te va a confundir. La voz del diablo nunca te va a decir verdad, es mentira, pero necesitamos escuchar la voz de Dios en este tiempo.
¿Y cómo la podemos escuchar? Lo que dice su palabra, si permaneciereis en mi palabra. Entonces, Dios te habla de muchas maneras, Dios te habla de muchas formas, y en este tiempo más que nunca lo está haciendo. Pero ¿qué nos dice Dios entonces de todo este asunto? Y qué es lo que yo deseo hoy que puedas escuchar, es que todo este problema no va a ser para siempre. Este problema que está ocurriendo no es para siempre. Ya han habido otras pandemias, ya el mundo ha pasado otras crisis. En la historia del mundo usted lo va a ver, guerras mundiales, todo lo demás. De todo el ser humano ha superado. La diferencia, y lo vamos a ver ahorita más adelante, es que sí hemos escuchado lo que está pasando y sí necesitamos estar alertas de lo que está pasando, pero lo que debemos escuchar de Dios es que esto no va a ser para siempre. O sea, este problema vamos a atravesarlo. Es una gran bendición el hecho que estemos viviendo en este tiempo, porque eso significa que Dios vio en nosotros la capacidad de poder soportar lo que estamos viviendo. Y vamos a pasar este problema y lo vamos a sobrepasar y va a ser de gran bendición. Pero van a haber enseñanzas que tú y yo vamos a aprender en este tiempo y que Dios nos va a dar, que van a ser de gran edificación. Así es, el jueves hablábamos de cómo Dios nos prepara. Dios nos prepara para cada momento. Puede que usted diga, esto nos cogió así, manicruzados, pero no es así. Dios nos estaba preparando, nos lo estaba mostrando de muchas formas. El solo hecho de podernos comunicar, nuestra iglesia lleva tiempo tratando de hacer estos live, estos mensajes en vivo para alcanzar a más personas. Entonces nada más eso tan pequeñito es una manera de escuchar la voz de Dios y de Él demostrarnos que Él ya nos estaba preparando y que esto no va a ser para siempre. Hay un dicho que no es bíblico, pero a mí me gustó cuando lo oí la primera vez, y es que Él le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Sí, es cierto. Y yo pensaba, digamos, en una emboscada, en algo de inteligencia militar, no mandan a cualquiera, mandan a la gente que está bien preparada, y si nosotros llegamos hasta aquí es porque Él nos está preparando. Pero entonces, si Él es nuestro capitán, necesitamos es afinar el oído para escucharlo a Él, y Él habla, Él nos habla en sueños, Él nos habla mientras dormimos, nos habla en visiones, nos habla a través de nuestros hijitos. Y esto que está pasando es Dios hablándonos, diciéndonos, hey, no tengas miedo de la muerte, más bien deberíamos tener temor de no valorar al que tenemos vivo aquí a nuestro lado. No tengas temor porque vas a perder un trabajo, lo material, no, porque al final esto va a pasar. Lo que el apóstol le decía a los corintios, esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros un peso eterno y de gloria, no mirando esto que se ve, porque esto es pasajero. Miremos las cosas que no se ven. Amén. Y estos pasajes leíamos en segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 17, acerca de esta tribulación, y el apóstol Pablo le decía en ese momento a la iglesia de Corintios de que lo que estaban viviendo ellos en ese contexto solamente iba a ser algo momentáneo, pasajero. Y lo mismo yo creo que podemos extraer este principio de esta carta, que lo que estamos viviendo va a ser momentáneo y pasajero. Va a haber un cambio a nivel mundial, claro, aún la iglesia está teniendo un cambio, la economía, todo, pero no nos vamos a quedar ahí. Lo que no podemos es entrar en una alerta, en un pánico que nos haga tomar malas decisiones. Pero lo que sí encuentro que el apóstol Pablo, y es el principio por lo cual estamos tomando lo de la carta a los Corintios, es que el apóstol Pablo le está diciendo una verdad a ellos, de que en el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios es que eso que estaban viviendo ellos iba a producir en ellos un nivel diferente de gloria, de la gloria de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque más que nunca ellos iban a ver a Dios en otra forma. Lo iban a conocer de forma sobrenatural, el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios que los liberta. Y entonces Pablo les está diciendo este principio, y es el principio por lo cual hoy te lo estamos hablando, y es que toda esta situación, y yo lo decía en la oración en estos días, Dios tiene la autoridad, el Señor Jesucristo tiene la autoridad para, con el poder de su palabra, entrar en un balance perfecto toda la naturaleza en este momento. Contrarrestar todo virus, sanidad. Él tiene toda la autoridad y todo derecho legal y lo podría hacer. Pero la pregunta es ¿por qué no lo ha hecho? Algo el Señor desea en todo este proceso, enseñarte a ti, a mí, ayudarnos a organizar nuestras prioridades. Normalmente decíamos, no tengo tiempo, no puedo ir, no puedo hacer.
pero ahorita el Señor nos está demostrando que sí tenemos tiempo, que sí podemos estar con la familia, que sí podemos, que todo lo podemos parar. Porque alguien decía, no, mi compañía y es mi vida y yo no puedo parar porque se destruye y de qué voy a vivir. Y ahorita ocurrió. Y entonces, ¿qué más vas a hacer? No, se tuvo que hacer y punto. Entonces, Dios nos está demostrando muchas cosas a través de esto para que organices tus prioridades. Por ejemplo, alguien que se apartó de Dios y dijo, no, yo me amargué con Dios, no me cumplió esto, no sanó, o la gente hace tantas cosas que la verdad no quiero volver a la iglesia. Pero ahorita lo que el Señor está haciendo a través de todo esto es que el Señor está trayendo sobre tu vida un cambio de paradigma y te está motivando a que coloques su mirada en Él, a que te vuelvas a Él, a que lo escuches a Él. Y a través de este tiempo difícil que estás haciendo, necesito otra vez de Dios y estás volviendo a Dios. Entonces, todo esto yo creo que es también por algo bueno, algo que Dios nos quiere enseñar. Así es. Muchos luchan con valles de soledad, con valles de tristeza, donde dicen, yo quisiera hasta tener una casa así llena de muchachitos corriendo, de ruido, estoy solo, estoy sola, pero yo quiero decirte que no estás solo ni sola, quiero decirte que escuches a Dios, Él te quiere hablar, basta solamente con silenciar esa propia voz, esa voz interna que a veces nos desequilibra, o con dejar de escuchar esas otras voces externas y permitirle a Dios hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Y que en esta hora esa palabra se haga realidad en nuestros corazones. Sí, amén. Y créeme, no entres en una alarma innecesaria. Nos vamos a levantar, vamos a pasar todo esto con la ayuda de Dios, y te aseguro que Dios te va a retornar ese trabajo, aún un trabajo mejor pago. Dios no va a permitir que aguantes hambre, Él te va a proveer. Él va a estar ahí al tanto de todo, solamente escúchalo a Él, escúchalo a Él. Mi esposa hablábamos de a quién vamos a escuchar en todo este tiempo. Es que uno dice, el otro habla. Vayamos, escuchemos a Dios a través de su palabra. Ahí nosotros lo podemos escuchar. Sí, porque aquí llegó el punto que no se trata de lo que diga X o Y religión. En este tiempo uno escucha muchos mensajes, que es el universo, que es la energía, que es... O sea, nosotros creemos en Dios y es el tiempo de creer en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Ajá. Y no porque nosotros lo digamos o porque lo diga una iglesia. Es tiempo de volver a la palabra sin ideas preconcebidas, sin todo eso que uno ya tiene en la mente, sino orar, parar un momentico y decirle, Dios, por favor, háblame, revélame, porque me estoy confundiendo. Y es natural que nos podamos confundir, pero necesitamos hacer un alto, y justamente de eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Sí, entonces si tú quieres escuchar a Dios, Dios te está diciendo en este día, ten paz, coloca tu mirada en mí, dice el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él va a traer paz a tu vida. ¿Por qué? Porque Él ya se entregó como un sacrificio para tomar autoridad y derecho legal sobre todas las cosas. Entonces, ¿a quién debes escuchar? Escúchalo a Él, permite que Él te traiga paz. No entres en un caos, no entres en una crisis, aún en un caos informativo, que es lo que está ocurriendo en este tiempo a través de las redes, pero es necesario que tú puedas escucharlo a Él. Lo otro que en esta tarde deseamos hablarte, ya para comenzar a finalizar este tiempo de Iglesia en Casa, es que todo lo que estamos escuchando, ya lo habíamos escuchado, no es nuevo. Todo lo que hoy estamos escuchando acerca de que se perdieron los principios, los valores, que estamos viviendo tiempos finales, eso no es nuevo, lo estamos escuchando hace muchos años, y por eso lo que hoy se está viviendo no es algo nuevo que haya ocurrido de repente, no, lo estamos escuchando hace muchos años. Tal vez alguno que me escuche tiene más tiempo dentro de la iglesia que yo pueda tener, pero hace 20 años yo escuchaba predicadores, mensajes que hablaban de los tiempos finales, de que la pérdida de valores, principios, lo que estaba ocurriendo. Hace 20, 25 años se hablaba, por ejemplo, de marcarse el 66, que era el número de la bestia, y que se iba a marcar todo el mundo con esto, porque eran tiempos finales. Después, hace 10 años, ya se comenzó a hablar fue del chip. No, el chip es la forma en que se va a marcar a la gente. ¿Por qué hago referencia específicamente a este tema? Es porque lo que estamos escuchando ahorita ya lo hemos escuchado hace mucho tiempo atrás. No es algo nuevo. El Señor nos estaba preparando con esto hace mucho tiempo atrás.
Y no solamente dentro de la iglesia, yo he escuchado a personas que no van a iglesia, en ese tiempo no iban a la iglesia y decían, no, todo esto se va a acabar, todo esto está en un caos, ya no se respeta, los muchachos no respetan, no escuchen, mire todo el mal que se ha levantado, estos son tiempos finales. Y uno escuchaba a personas que ni siquiera iban a la iglesia hablando de este tema. Entonces, todo esto que hoy estamos viendo y escuchando, ya lo sabíamos, ya lo habíamos escuchado, no es nuevo. Por eso necesitamos saber qué está pasando, no alarmarnos, pero ¿cómo lo vamos a saber? Vamos a la Biblia, estudiemos la Biblia y preguntémosle a Dios qué es acerca de estos tiempos. Y tenemos que saber las fuentes a las cuales nosotros recurrimos, porque Dios también nos habla, como dije ahorita, a través de las circunstancias. Hay un versículo en Job que a mí me gusta mucho que dice que Dios habla y por lo menos al día nos habla 2 o 3 veces. Eso es lo que nosotros no estamos sensibles a su voz, pero Él nos habla a través de nuestros hijos, nos habla a través todo esto que está pasando, en todo esto, Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando, hey, mire, hay gente peor. Esta semana fue una semana difícil porque nos enteramos, por ejemplo, de cómo familiares de amigos, de gente muy cercana de nuestra iglesia están muriendo en Ecuador. Y fue una noticia que nos estremeció sobremanera y comenzamos a orar más fuerte o escuchar de gente cercana que vive a 10, 15 minutos de nosotros que ya está padeciendo esta enfermedad. Es fuerte. O por ejemplo, escuchaba también de la madre de un pastor en España que se fue ya a la presencia de Dios por el coronavirus. Entonces todo eso nos está hablando, Dios nos está hablando, pero tenemos que parar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo he sembrado a lo largo de mi vida? Porque ahorita lo voy a cosechar. Y me gustó mucho algo que escuché de alguien que decía que nosotros no podemos controlar lo que sembramos, pero la cosecha es inevitable, la vamos a cosechar. Entonces, ¿qué estamos cosechando? ¿Qué hemos sembrado en nosotros para escuchar ahora? Necesitamos es escuchar a Dios y dar nosotros también un aliento y dar buenas nuevas. Yo escuché en las noticias esta semana, ayer, de cómo China ha ido menguando los casos, ya todo en muchas partes se está volviendo a la normalidad, pero algo terrible, en los juzgados hay más peticiones de divorcio de las que nunca antes hubo. Entonces yo dije, esa noticia a mí no me va a alarmar, sino que al contrario me va a ayudar para cuidar a mi esposo, para saber que lo que va a salir de mí en los momentos de crisis o de enojo no van a ser la voz del enemigo, porque uno se puede dejar usar del diablo. No es que yo sea el diablo o la persona que a usted le dijo algo es el diablo, pero se deja usar. Entonces todo eso que ya veníamos escuchando está pasando ahora y necesitamos recapitular un poco. Y no entrar en crisis, porque muchas personas van a ser fatalistas a hablar del fin, pero la Biblia nos habla acerca de eso. Jesús lo enseñaba en Marcos capítulo 13, estos mismos versículos de Marcos usted lo encuentra en Lucas, usted lo encuentra también en Mateo 24, y en la traducción lenguaje actual, Marcos capítulo 13 versículo 5 dice, Jesús les respondió. Los discípulos hay todo un contexto de esto en el capítulo 12, donde Jesús les está hablando a los fariseos en las sinagogas y todo lo demás, condenando muchas cosas, y Jesús está hablando de la destrucción del templo y todo lo demás, y entonces sus discípulos ya cuando están aparte, dice que le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y entonces Jesús les está respondiendo, y Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Significa que en medio de toda la información ellos iban a tener engaño, como lo que hoy está ocurriendo. Y mira lo que dice, muchos vendrán y se harán pasar por mí, o vendrán en mi nombre, dice otra versión, y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No solamente muchos están diciendo yo soy el Mesías en este tiempo o el Cristo, sino que otros están diciendo esto es palabra de Dios. Dios dijo. Y hay que tener mucho cuidado, especialmente aquellos que usan la palabra de Dios en vano, diciendo Dios dijo, y comienzan a echar unas palabras fuertísimas, condenación, pero Jesús les está diciendo a uno de los discípulos, mucho cuidado, no se dejen engañar, porque muchos vendrán en su nombre o hacerse pasar aún por él mismo. Y continúa diciendo el versículo 7, ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países, que es lo que está ocurriendo ya años atrás, no se asusten si oyen decir de algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Y especialmente los que vivimos en Estados Unidos,
Yo creo que de lo que yo vivo acá, no sé cuántas veces he estado escuchando de que van a invadir, no sé qué, se van a pelear, van a mandar un misil, y eso lo estamos escuchando en este tiempo. Y dice, y si continúa diciendo, eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo. Significa que lo que está ocurriendo ahorita, de los rumores de guerra, enfermedades, hambres, eso tiene que pasar, pero no es el fin del mundo, dice la palabra, no yo. La palabra, y en tres evangelios diferentes dice lo mismo. Significa que podemos hacer una buena interpretación de estos versículos. Versículo 8, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Y también otra versión dice, y otros tendrán enfermedades. Pero continúa diciendo, eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Significa que estamos en un principio de algo. Esto va a traer y generar muchos cambios. Lo está haciendo en la iglesia, fuera de la iglesia, pero todavía no es el fin. Por eso el Señor dice, no se dejen engañar, pero tampoco, dice en el versículo anterior, ustedes no se dejen engañar, pero tampoco entren en una crisis, no tengan temor, dice el Señor, le dice a sus discípulos. Versículo 9, tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Versículo 10. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberá anunciarse las buenas noticias del reino. Significa que vemos en estos versículos de Juan, de Marcos, cosas interesantes. Jesús les dice, no se dejen engañar. Y es lo que hoy usted y yo no nos podemos dejarnos engañar con las voces que escuchamos. Escuchémoslo a Él. No se asusten, todavía no es el fin. Hoy en día, más que nunca, como pastores recibimos llamadas, recibimos personas que no sé quién dijo, que un profeta salió, que hablaron. No se dejen engañar, pero no se asusten. Vamos a la palabra y podamos hacer una sana interpretación de lo que el Señor está diciendo, de que todo esto va a ocurrir, pero no es el fin todavía, es un principio. Y tendremos la oportunidad, que es lo que va a traer toda esta dificultad, es que vamos a tener la oportunidad de poder hablarle a muchas personas. Aquí dice estar delante de gobernantes hablando de Cristo, a muchas personas para compartirles acerca de Él, pero también que todo esto va a ocurrir con un propósito, y es que todo el mundo pueda conocerlo a Él. Así es, la palabra de Dios dice que será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y algo bonito que trae toda la crisis, usted dirá bonito, sí, y es que más personas pueden escuchar de Jesús. Sí. Aunque usted no lo crea, hay millones y millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con alguien y ella me decía, ¿y quién es Jesús? O sea, él es un profeta más, pero ¿cómo así? ¿Cómo me puedes decir que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y que es uno a la vez? Es increíble, porque nosotros de una u otra manera, sea en la iglesia tradicional o en cualquier iglesia, especialmente América Latina, ha sido saturada por el evangelio y todos sabemos que existe Jesús, sabemos que tienen una Biblia en casa. Exacto, y todos sabemos que nació de la Virgen María, que creció, que se hizo hombre, que fue a la cruz del Calvario, pero no todas las personas lo sabían, y esta es una oportunidad para que el evangelio corra como un río y se extienda. Dice la palabra que todo ojo le verá. Llegará un día en que sonará la final trompeta, dice, hasta el mar va a dar a sus muertos, los que murieron, los que estemos vivos, vamos a encontrarnos con Él, dice, y todo ojo le verá. Amén. Ese día va a ocurrir. Nosotros, la palabra también dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero estemos vigilantes, estemos esperándolo, vivamos como si ya fuera a ocurrir. Según lo que acabamos de leer, todavía faltan acontecimientos para ocurrir. Muchos. Es un reloj, es una línea cronológica, pero aún así estemos preparados. Esto nos ha dado una lección. Escuchemos a Dios diciéndonos, prepárense porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y a mí me emociona mucho con respecto a estos versículos de que se va a escuchar de este evangelio en el mundo entero, porque es lo que está trayendo esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que los discípulos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. El Señor les había prometido esto. Pero en Hechos capítulo 8, versículo 1, se ve que la iglesia se tuvo que ir por muchos lugares a causa de la persecución.
¿Qué había ocurrido en esos 8 capítulos? La iglesia se acomodó, se sentaron, comenzaron a pasar buenos, a cuidarse los unos a los otros, a enseñar, a ver milagros, señales, pero se acomodaron ahí en lo que tenían, y Dios tuvo que enviar, discúlpame si suena feo, envió casi que literalmente una persecución para que la iglesia se desacomodara. Y entonces cuando se desacomodó fueron a muchos lugares del mundo y se predicó acerca de ese evangelio en muchos lugares del mundo. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. La iglesia se han tumbado sus paredes, y a mí me encanta porque a través de estos medios yo veo pastores, amigos nuestros, que uno diría nunca yo creería que el pastor va a estar transmitiendo en Facebook, en las redes. Pero el verlos me emociona porque ese es el granito de arena de ellos. Tal vez alguien dirá, no son tan buenos, no tienen los medios, no tienen el celular bueno, o pusieron la cámara mal, o se equivocaron. Pero créame, están colocando un granito de arena para que alguien les escuche, y así entre muchos el mundo entero conozca acerca de Cristo. Entonces, todo esto tiene un propósito, pero no se dejen engañar, no entren en una alerta con respecto a que ya es el fin. Todavía se necesitan otros eventos más para que sea el fin, y uno de ellos es que todo el mundo entero conozca acerca de Cristo. Otra cosa es que lo confiesen como Señor y Salvador, pero que lo conozcan y ya en su libre albedrío que lo escuchen, y en su libre albedrío que decidan si lo reconocen como Señor y Salvador o si no lo hacen. Ahí entonces las consecuencias en el futuro. Pero sí es, ¿a quién estás escuchando? Y yo le preguntaba a mi esposa, si alguien me dice, pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios, ¿cómo lo puedo escuchar? ¿Qué le podríamos decir en esta tarde? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dios habla otra vez, Él nos habla de muchas maneras, y una de ellas, y creo que la más poderosa, es la Biblia. Sí. La Biblia es su voz escrita. Amén. Él la reveló, y hay gente que dice el papel puede con todo, pero ese papel cambió mi vida. Yo puedo dar testimonio de eso, y si no fuera por esa voz de Dios, yo no estaría aquí, mi esposo no estaría aquí, usted no estaría ahí. Todo fue creado por la palabra de Dios. El verbo de Dios se hizo carne a través de Jesús, la palabra se hizo vida a través de Jesús, y hay muchas formas que lo puedes escuchar. Solo necesitas tener un oído sensible a la voz de Dios, porque usted puede estar, es más, usted puede estar aquí en esta transmisión y puede que no esté escuchando. Está viendo, parece chévere, pero necesitas oír más, necesitas ser sensible, necesitas, no sé, a mí me ayuda, yo salgo, me voy, oro, tengo cerquita un valle, tal vez usted tiene un parque, un lugar de silencio, y ahí yo oro, y después de que oro me quedo en silencio y le digo, Dios, háblame, porque si tu espíritu está en mí, yo voy a poder escuchar tu voz. Él te quiere hablar. Amén. Es más, Él te está hablando ahora mismo a través de este momento. Escucha su voz. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Escúchalo como el pastor que llama a sus ovejitas. Y las ovejitas, dice la Biblia, que ellas escuchan al ladrón y no le siguen, escuchan al lobo y no lo siguen. Pero cuando escuchan la voz de su pastor, salen todas corriendo porque es el pastor. Escucha hoy la voz de Dios porque Él te quiere hablar, pero necesitas acallar tu propia voz, y aún en el silencio. Sí, es interesante porque a mí una de las formas que más me encanta es estar en silencio. A veces tengo la oportunidad de manejar largas distancias y no escucho música, no prendo la radio, nada. Solo me voy escuchando lo que Dios desea hablarme. Dios te puede hablar a través de un sueño, Dios te puede hablar a través de una persona, en el caso de tu esposa, de tus padres, te puede hablar a través de un pastor, de un mensaje como este. Dios te puede hablar a través de la naturaleza, lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo, Dios nos habla. Y lloraba porque hay científicos que están buscando ahorita una cura, pero imagínense si los científicos tienen la oportunidad de ver la perfección de la creación. ¿Cómo no van a escuchar a Dios en esa perfección de la creación? Entonces Dios te puede hablar de muchas formas. Ora, ¿qué es orar? A veces la gente nos pregunta, ¿cómo orar? Yo no sé orar. Orar simplemente es hablar con Dios, abrir tu corazón delante de Él, apártate a un lugar y habla, Señor, aquí estoy, no sé orar, pero quiero hablar contigo, ayúdame, enséñame. Y Él lo va a hacer, te lo aseguro. Pero yo sé que hoy, mi amor, muchas personas nos están viendo a través de este mensaje. Yo sé que Dios te está hablando. Tal vez toda esta situación te ha hecho recapitular tu vida, tus prioridades, te ha hecho pensar un poco en qué es lo importante verdaderamente en tu vida. Aún has sensibilizado un poco tu corazón y has dicho, sí, yo necesito tomar una decisión, buscar de Dios, hacer algo. Hoy yo quiero orar por ti.
Hoy yo quiero orar para que Dios pueda ser propicio para ti. Si alguien no ha sido de buen ejemplo para ti y eso hizo que en el pasado te haya costado escuchar un pastor, llegar a una iglesia, yo hoy deseo pedir al Señor que guarde tu corazón y que hoy tú lo escuches a Él, que no solamente coloques tu mirada en alguien que te hizo mal o alguien que no fue un buen ejemplo a seguir, sino que tú escuches la voz de Dios. Hoy yo creo con todo mi corazón que lo que te hemos hablado tiene que ver con la voz de Dios. Es una palabra de esperanza, es una palabra de vida, y lo que hoy deseamos es que tú puedas estar en paz con tu familia. No sé qué necesidad tienes, tal vez estás ahí y ahí estás agobiado por las cuentas, por pagar, porque el trabajo se acabó, porque tus hijos, hay alguna dificultad o una enfermedad, una mala noticia. Yo hoy te pido con todo mi corazón, permíteme orar en esta tarde por ti y que hoy el Señor nos pueda ayudar y pueda ser propicio a nuestras vidas. Señor Jesús, hoy oro por aquellos que nos están escuchando, Padre, y que nos dan esta enorme oportunidad de poder llegar a sus casas y hablarles, Señor, de tu palabra, Señor, que es vida. Yo oro, Señor, por aquellas personas que en algún momento determinado les ha costado, Señor, acercarse a ti, o porque no han encontrado la forma o el momento o el lugar, o porque alguien no les dio el ejemplo correcto de lo que es ser un creyente genuino, y esto hizo que se apartaran de ti. Yo te pido que les guardes, que ellos abran sus corazones delante de ti, Padre, que ellos hoy vean una gran necesidad de escucharte a ti. Y escúchame, si tú hoy esto te llega a tu corazón y hoy dices, yo creo que necesito un poco más de Dios, yo quiero no desaprovechar esta oportunidad, quiero aprovecharla y deseo hacer una oración para que tú me acompañes. Y si tú deseas hacer esta oración, hazlo juntamente conmigo. Yo sé que el Señor está ahí donde tú estás, y si tú deseas hacer esta oración, yo te pido, repite conmigo estas palabras y que tú le digas hoy, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y hoy reconozco que necesito acercarme más a ti. Hoy te pido que vengas a mi vida. Abro las puertas de mi vida y abro las puertas de mi corazón. Y hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, entra a mi corazón y mora en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo creo que el Señor está contigo y Él es propicio para ti. Así es. Y que hoy tú puedas buscarlo a Él, escucharlo a Él, lee la Biblia, habla con alguien que te pueda ayudar en todo este proceso, pero que Él pueda hoy ser el centro de tu vida. Y yo también deseo orar por aquellos que en algún momento de sus vidas se apartaron de Dios, o por un problema, o porque pensaron que Dios no les escuchó, o por un pecado, por algo. Yo hoy te digo, escucha la voz de Dios, vuélvete a Él nuevamente, no sigas apartado de Él. Estamos viviendo tiempos sobrenaturales donde necesitamos más que nunca de Él, y tú lo sabes, y yo te pido, acércate nuevamente a Dios. Padre, yo oro por esa persona que se ha apartado de ti, Señor, que a través de el pecado o algo malo, o alguien, Señor, que le hizo daño y se apartó de ti, Padre, yo te pido que esa persona vuelva a ti, que hoy le hables, que hoy le toques, y que hoy Él pueda abrir nuevamente su corazón para que tú entres y mores Amén. Nuevamente en Él. Yo te bendigo y te pido que busques de Dios y que vuelvas nuevamente a reconvenirte o acercarte a Dios, porque sabes cómo está Dios, siempre ha estado con los brazos abiertos, con todo su amor, para que tú regreses a Él. Él es tu Padre y Él te ama y tú lo sabes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo deseo que mi esposa ore en esta noche, en esta tarde, por todos los que nos están escuchando, de Comunidad de Gracia, de diferentes iglesias, y que Dios nos ayude en toda esta situación y Él pueda ser propicio para nuestras vidas. Amén. Así es, bendecimos a cada miembro de Comunidad de Gracia, Katie, a cada líder, los amamos, son los mejores líderes que Dios nos pudo Amén. Haber regalado. Esta transmisión, todo lo que está pasando hoy es gracias a ustedes, gracias por su apoyo, gracias por compartir, y vamos a hablar palabras de bendición a través de esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú hoy nos das, porque nos hace sensible a tu voz en medio de todo este
este caos, en medio de todo lo que escuchamos, hoy te queremos escuchar solamente a ti. Y yo te pido, Dios, que este mensaje que tú hoy nos has dado transforme todo nuestro interior. Tu palabra dice que examinemos nuestros caminos y volvamos a ti. Tu palabra dice que escuchemos tu voz, porque tus palabras son espíritu y son vida. Hoy queremos tu vida y la recibimos en nuestro corazón. Gracias por cada persona que hoy nos da el privilegio de llegar hasta su hogar. Gracias por cada familia, gracias por los niños que están ahí con sus papás. Ayúdalos a ser obedientes, ayúdalos a ser los mejores en este tiempo que hacen escuela en casa. Ayúdalos, Señor, danos sabiduría como padres para tratarlos con amor, con cariño, con respeto, para tener ideas creativas, para rescatarlos de lo que los atrapa en la tecnología o en cualquier vicio, Dios. Bendecimos los adolescentes, los más jóvenes, bendecimos las fuentes de provisión. Yo bendigo los trabajos, yo bendigo los jefes, yo bendigo tu empresa para que esa empresa no se cierre. Yo oro para que seas el más creativo, el más dedicado, el más disciplinado, y que al finalizar todo esto, antes te promuevan y tengas más ingresos, tengas más cómo bendecir a otras personas. Yo declaro la gracia de Dios en aquellos que necesitan un milagro, un documento. Tal vez estabas esperando una firma, tal vez estabas esperando una sucesión para recibir una herencia, para recibir un dinero que estaba ahí atrapado. Yo en el nombre de Jesús declaro cielos abiertos. Yo bendigo tu familia, yo bendigo tus hermanos allá en tu país de origen, a tus papás, a tu familia extendida, a tus suegros. En el nombre poderoso de Jesús, que haya vida, que haya salud, que haya provisión. Yo bendigo a todos los que trabajan en la parte médica, a los policías. Yo declaro protección en este tiempo, que sean guardados de la enfermedad, del virus, que no les toque, oh Dios. Yo bendigo a los que trabajan en la Cruz Roja, en la Defensa Civil, en los bomberos. Bendigo a los gobernadores, a los presidentes, a toda persona que está en un cargo de autoridad y que necesita sabiduría de lo alto, que tú te derrames en esta misma hora en todo aquel que está enfermo. Yo bendigo y declaro que tú vas hasta las camas de los hospitales, que esta oración llega a personas que tal vez están ahí y que ya ni siquiera se pueden mover. Yo declaro vida y salud. Levántalos, Señor, avívalos, que en este tiempo el fuego de tu Espíritu Santo levante los que están ahí a punto de decaer, los que ya no tienen más fuerza, los matrimonios que están a punto de divorciarse, los hijos que se han ido de la casa, vuelven a los hogares en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo bendigo tu familia, yo bendigo tu esposo. Yo declaro que Él es de Dios, que nada los desvía ni los aparta del propósito, que al finalizar todo esto tu esposa llega a los pies de Jesucristo, tus hijos le servirán a Dios, estarán en lugar de una cárcel, en lugar de una cantina, en lugar de la discoteca, estarán en la iglesia adorando a Dios. Verás a tus hijos predicar de Jesucristo. Créelo en tu corazón, y todo corazón duro y se cambia por un corazón tierno y sensible. Hoy toma toda tu enfermedad y llévala a la cruz de Cristo, porque hay sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro bendición sobre cada necesidad, cosas que ni siquiera nos imaginamos, cosas que no podríamos mencionar en este momento, pero que tú las conoces, Dios, y que en medio de todo lo que está pasando te glorifiques. Trae una bendición sobrenatural en medio de cada situación. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los profesores que están también tratando de llevar esperanza y bendición. Bendice a cada miembro de Comunidad de Gracia, en Katie, que está tratando de utilizar todos sus recursos para llevar bendición a los niños, a los jóvenes, oh Dios, que este sea un tiempo especial. Protégelos con el poder de tu gracia, con la provisión que viene de lo alto. Que tu bendición hoy se traduzca en sanidad divina, que tu bendición hoy se traduzca en la paz que solamente tú sabes y puedes dar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque cambias la soledad en bendición y el desierto lo llenas de agua. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Te bendecimos. Amén. Qué bendición poder estar con ustedes. Les extrañamos, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Les pedimos algo, si usted está conectado ahorita a través del Facebook,
tal vez YouTube, tal vez Instagram, tómese una foto, compártala en su muro, va a ser de gran bendición saber que nos están escuchando, pero también antes de terminar el video o la prédica, el servicio, por favor mande un like, mande un corazoncito, mande algo, un amén, cómo le pareció el mensaje, motive a otros, y usted nos puede ayudar con algo sobrenatural. Usted puede hacer un watch party ahí desde su página en Facebook y compartirle este mensaje a toda su familia, a todos sus contactos. Será de mucha bendición. Les amamos, les enviamos un abrazo y aquí nos vamos a tomar nuestra foto para que usted haga lo mismo y la pueda compartir. Dios los bendiga, una muy feliz tarde y no recuerden, olviden, Comunidad de Gracia Katy. En YouTube y también en Facebook. Y ahí vamos a estar informados de todo lo que está aconteciendo en nuestra iglesia. Y también contáctenos si usted tiene familiares que vivan aquí en Houston, que vivan en el área de Katy. Esta es una buena oportunidad para que vengan a la iglesia. Tal vez los que están en otros países, escríbanos, mándenos un inbox si necesita una petición de oración por un mensaje privado, tal vez algo que usted no pueda decir, pero recuerde, aquí estamos para ustedes. Contáctenos a través del Facebook, de Instagram, ahora también estamos en YouTube, para que ustedes ahí puedan recibir palabras de bendición. Tenemos devocionales diarios. Sí, estamos haciendo oración continua ya más de 2 semanas. Oración continua es algo que Dios nos habló. Estamos a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Aquí en Estados Unidos estamos a través de una llamada de conferencia. En nuestro Facebook está toda la información. Pero si usted vive fuera de los Estados Unidos, hay una radio que se llama Radio Veraca y está a través de una aplicación. Usted puede bajar la radio y ahí usted puede entonces escuchar nuestra oración todos los días por este tiempo en oración continua hasta que Dios nos hable. Así es que usted tiene cómo escucharnos. Así es, por favor, contáctese con nosotros, búsquenos, porque al finalizar todo esto vamos a necesitar muchas manos, vamos a seguir adelante extendiendo el reino de Dios, porque el reino de Dios avanza y nosotros con él. No nos detenemos. Todos los que por primera vez nos escucharon y se conectaron, gracias por darnos la oportunidad. Esperamos que ya sea de bendición para ti y a toda la iglesia. Fuerte abrazo. Corazoncito, bendiciones, abracito, una feliz bendiciones. tarde.